Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Javier Fernández Castro, soy profesor titular del taller Forma y Proyecto y el objetivo de esta charla es comentarles los desarrollos que tenemos previstos para este año en cada una de las asignaturas que dicta el taller, así como también las actividades extracurriculares. Para entender cómo se ubica el taller respecto del plan de estudios actual de la carrera de arquitectura, podemos ver este plan de estudios como organizado en una serie de 6 áreas temáticas, cada una de las cuales implica un enfoque distinto respecto de la arquitectura y el urbanismo, y comprende cada una de ellas una serie de asignaturas. Hay una área de tecnología que tiene que ver con los materiales y las técnicas de construcción y de producción de la arquitectura y el urbanismo. Hay también un área de historia y crítica que tiene que ver con reconocer los patrimonios culturales, las herencias de la arquitectura y el urbanismo y los discursos e ideas que las fundamentan y las ha ido organizando a lo largo del tiempo. Hay un área de morfología que entiende la forma como un producto cultural resultado del proyecto, que indaga sobre las formas de representación y también sobre los significados y sentidos de estas formas en el entorno cultural. Hay un área de proyecto central porque habla de nuestra manera de generar conocimiento, conocemos a través del proyecto y tiene que ver con estudiar cuáles son las estrategias de prefiguración, de planificación, de anticipación de cómo debe ser el hábitat. Un área de urbanismo que obviamente trabaja sobre la ciudad como contexto de todas nuestras producciones, que pasan a ser elementos de sistemas productivos más complejos. Y podemos entender también que hay un área de gestión que aparece hacia el final de la carrera, que tiene que ver con el reconocimiento de diversos tipos de ejercicio profesional, las normas que lo regulan, la economía, etc. El taller Forma y Proyecto tiene como una primera distinción identitaria que trabaja al mismo tiempo sobre las áreas de morfología y de proyecto, de ahí su nombre, a partir de que en su momento obtuvimos por concurso el dictado de ambas asignaturas. Existen actualmente como oferta 27 talleres de proyecto, esto es Arquitectura 1 a 4, PU y PA, de los cuales uno de ellos es el nuestro. Así como existen también 8 talleres de morfología verticales que comprenden las asignaturas SRG, Morfo 1 y Morfo 2, de los cuales uno es nuestro taller de forma y proyecto. La tradición de talleres y el sentido de que haya diversos talleres como oferta para el estudiantado tiene que ver con que cada taller históricamente tiene un posicionamiento respecto de lo que enseña. Obviamente ustedes saben que el proyecto no es una ciencia exacta, sino que ante un mismo problema o una misma solicitación o programa o sitio pueden aparecer diversas propuestas, todas válidas al mismo tiempo, sin contradicción alguna. Por lo tanto, hay cierto grado de cuestiones de aleatoriedad, de posicionamiento, desde dónde se parte, qué cosmovisiones se tienen tanto del mundo como del país, como de la propia enseñanza y la facultad respecto de qué es lo que debe hacerse. Estamos obviamente, como ustedes saben, en un mundo sumamente convulsionado. Hace apenas 2 días nos desayunamos con la generación de una nueva guerra. De nuestro país sabemos en las circunstancias en que estamos, pensemos como pensemos, obviamente es un momento sumamente crítico. Aquí hemos preferido poner un mapa
que implica la soberanía total del país, no solo el territorio continental, sino también la Antártida, el mar Argentino y nuestras islas. Y la facultad, obviamente, atraviesa ya desde hace un tiempo de una seria crisis presupuestaria que compromete su infraestructura y el trabajo de docentes y no docentes. Frente a todo esto, lejos de paralizarnos, hay unas ganas renovadas de reforzar los esfuerzos. ¿Para qué? ¿No? ¿Qué es lo que queremos enseñar? Pensando bastante y no estando del todo contentos, pero sí nos parece una respuesta provisoria interesante, nos parece que un verbo interesante es el de recomponer, ¿no? Ante las situaciones bastante dramáticas que veníamos analizando, nos parece que el verbo recomponer tiene dos características, ¿no? Por un tanto, el de revisar, el de volver hacia atrás para mirar de dónde venimos y las consecuencias y los orígenes de la situación actual, pero también no se detiene en una nostalgia de tratar de volver a un supuesto pasado mejor, sino está esta cuestión del componer, que tiene mucho que ver con el proyectar, con arrojar hacia adelante, con planificar algo distinto. Las soluciones están atrás, pero están también adelante. En ese sentido, somos un taller que siempre se ha definido como constructor del concepto de justicia espacial, en la cual se piensan la arquitectura, el urbanismo, los espacios como los ámbitos en donde la sociedad realiza sus prácticas, y estos ámbitos donde la sociedad realiza sus prácticas son obviamente condicionantes de las mismas, ¿no? A mejores ámbitos, mejores prácticas. Y nuestro compromiso con el proyecto y con el diseño tiene que ver con la realización de mayores y mejores espacios. ¿Dónde vamos a trabajar? Bueno, hay un recorte territorial identitario de la Universidad de Buenos Aires que tiene que ver con el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad autónoma y los distintos distritos del conurbano y su periferia rural, donde la Universidad de Buenos Aires también en los últimos tiempos no está sola, sino que está acompañada de otras casas de estudio públicas en el conurbano que hablan y desarrollan carreras tanto de arquitectura como de urbanismo, lo cual genera un territorio de una potencia educativa y productiva de conocimiento más que interesante. ¿Cómo vamos a desarrollar estos preceptos, estas búsquedas de recomponer, de búsqueda de justicia, de excelencia en las prácticas y en los espacios que la práctica genera? La universidad siempre ha tenido tres objetivos fundamentales. Por un lado, enseñar lo ya sabido, compartir el conocimiento patrimoniado y acumulado. Por otro lado, investigar, que es producir nuevos conocimientos, ir más allá de lo sabido, no estar conformes con lo que ya sabemos, sino siempre ir por más. Y por otro lado, la transferencia de estos conocimientos viejos y nuevos a la sociedad, ¿no? En algún momento se hablaba de transferir, hoy preferimos hablar de empoderar, de dar poder, de dar herramientas a la sociedad para su mejoramiento a partir de nuestro conocimiento. ¿Cómo vamos a organizar la enseñanza? Temporalmente, los ciclos de cada año están organizados en 2 cuatrimestres. Vamos a aprovechar esta división temporal para trabajar en 2 temas complementarios.
En el primer cuatrimestre vamos a trabajar sobre las infraestructuras, sobre los espacios de trabajo, de producción, de comercio, de cultura, de ocio, de turismo, de logística, todo lo que hace a dispositivos de sustentación del hábitat, ¿no? Las condiciones básicas indispensables para que una sociedad se asiente en un territorio, lo productivo, recuperar lo productivo. Y en el segundo cuatrimestre vamos a trabajar sobre un tema que genéricamente hemos denominado habitaciones, que comprende la vivienda, pero que también la complementa con todos aquellos programas que hoy hibridan la vivienda. El trabajo, eh, un pequeño taller, un consultorio, actividades productivas, actividades de educación. La vivienda ya no es vivienda aislada, el mero cobijo, sino que además de las prácticas domésticas ha ido incorporando otras prácticas públicas. El primer curso de Arquitectura 1, el primer curso de proyecto, una vez concluido el ciclo básico común, se dedica a reconocer los elementos fundamentales de todo proyecto arquitectónico. Los tratados clásicos hablaban de que todo proyecto, cualquiera sea su escala, cualquiera sea su programa, tienen como elementos un territorio de apoyo, una envolvente que los distingue del exterior, una cubierta que termina de completar el cobijo, una serie de particiones internas que organizan el programa para que puedan desarrollarse prácticas diversas al interior de esa masa construida, un conjunto de vanos que sirven para relacionar exterior e interior, para iluminar, ventilar, asolear, etc. Y lo que se hace en el primer ejercicio de Arquitectura 1, en el primer cuatrimestre, cruzando esto con las infraestructuras, es trabajar un programa productivo, de comercio, deportivo, en el cual uno de estos elementos es protagónico por sobre los demás. Uno de estos elementos subordina al resto de los elementales. En general, trabajamos con grandes cubiertas que cubren gimnasios, mercados, pequeños polideportivos, etc. En el segundo cuatrimestre, estos elementos se trabajan con un grado mayor de sofisticación y de complejidad, ya no con uno dominante sobre los demás, sino al aparecer el programa de habitación en equilibrio entre sí. Se trabaja una vivienda individual, el lote propio, la escala más sencilla de la vivienda, pero a la vez sumamente compleja, donde estos distintos elementos se articulan en sinergia y solidariamente. Si Arquitectura 1 nos había definido los elementos y cómo estos combinados generan una unidad de sentido, Arquitectura 2 ahora va a combinar o recombinar estas unidades de sentido. En las infraestructuras va a trabajar edificios con ámbitos seriados, las aulas de los espacios educativos, los talleres de los espacios productivos, los locales de los espacios comerciales, etc. Y en el caso de la habitación, en el segundo cuatrimestre, la vivienda colectiva agrupa unidades de vivienda, pero además incorpora elementos de articulación como son las circulaciones comunes y los espacios comunes. Entonces, si uno ve los elementos generadores de unidad, dos ve la composición de unidades generando un sistema. Arquitectura 3 avanza sobre estas lógicas de proyecto para reconocer tipos que son invariantes a lo largo de la historia: la torre, la placa, la tira, el tejido, la superposición de estratos, etc. Y los combina en investigaciones proyectuales
en lo que denominamos invenciones. Las imágenes que ustedes están viendo son trabajos del año pasado donde se trabajó sobre estructuras abandonadas, preexistentes, que eran reconvertidas a partir de incorporación de tecnologías, de envolventes y resignificadas en estrategias más abarcativas, ¿no? Entonces, veníamos con unidades, veníamos con posiciones, ahora pasamos a invenciones. A partir de arquitectura 4, lo territorial, lo urbano, lo paisajístico, lo ecológico cobra una dimensión mayor en el taller. Eh, si en los niveles anteriores la arquitectura primaba sobre el desarrollo urbano, eh, en arquitectura 4 y en los niveles siguientes, proyecto urbano y proyecto arquitectónico, lo territorial va a ser lo que de alguna manera domine o designe la arquitectura. En este caso específico de arquitectura 4, lo que se va a trabajar son las sinergias entre naturaleza y construcción artificial, en una suerte de ecología arquitectónica, utilizando ecotecnologías. Para eso, las imágenes que están viendo tienen que ver con trabajos del año pasado, donde se exploraron las grandes áreas verdes del área metropolitana de Buenos Aires, el delta del Tigre, la estancia Santa Catalina, los alrededores de la presa Rollero en el oeste, los bosques de Ceiza, el parque Pereira Iraola, los grandes pulmones del macizo metropolitano, para ordenarlos paisajísticamente, hacerlos más accesibles al público y a distintas prácticas recreativas y de equipamiento, al tiempo que en el segundo cuatrimestre se trabaja sobre arquitecturas barriales que le sirven de borde, trabajando el tema de habitación que corresponde a ese segundo cuatrimestre. Proyecto urbano y proyecto arquitectónico, que implican el quinto nivel de proyecto, como ustedes saben, está dividido en dos materias cuatrimestrales que pueden cursarse por separado, consecutivamente, o por separado o consecutivamente, disculpen. Lo que trabajamos es, en proyecto urbano, obviamente, los territorios indeterminados de esta área metropolitana, los grandes vacíos abandonados, las playas ferroviarias en reconversión, estructuras fabriles obsoletas, para alimentar este verbo del que hablábamos al principio de recomponer, encontrar nuevos significados a las producciones obsoletas para que sigan sirviendo como materia y motor de desarrollo. A partir de ciertas arquitecturas híbridas que conjugan infraestructura y vivienda, ya no como dos temas separados, sino como un tema híbrido complejo. Estas dos materias cuatrimestrales pueden asumirse también como una tesina final de carrera, como una pequeña tesis final de carrera, donde la investigación proyectual y sus metodologías cobran una importancia bastante grande. Muy rápidamente me voy a referir a las tres materias del taller de morfología, que son sistemas de representación geométrica o morfología general, donde lo que se aprende son las distintas nociones de espacio que se ponen en juego en el proyecto, el Monge como organizador del programa, las axonométricas como configurantes de la materialidad, la perspectiva como orientadoras de la visión y de la percepción de los proyectos. Cada una de estas herramientas empieza a tener un juego particular en la producción de proyectos y tomando como excusa el proyecto de un mirador en el paisaje o un pabellón de exposiciones, se exploran estos distintos sistemas
de dibujo, maqueta y representación virtual para que sirvan como herramientas posibilitantes del proyecto. En morfología 1 o morfología arquitectónica se estudian las distintas lógicas del proyecto, de cómo estas espacialidades estudiadas en el curso anterior influyen en organizaciones, configuraciones, percepciones, movimientos, desarrollos, síntesis gráficas, etc. Y siempre tomamos como base de análisis arquitecturas de habitación latinoamericana, tanto moderna como contemporánea, individual o colectiva, y tiene este curso una etapa analítica de reconocimiento de estas espacialidades y estrategias de proyecto, que luego se vuelcan en el desarrollo de un proyecto propio que toma las arquitecturas analizadas como materiales. Morfología 2 o morfología urbana es la materia que introduce el tema de la ciudad por primera vez en el plan de estudios, tempranamente en el tercer año, coincide con arquitectura 3, y lo que hacemos aquí es dar herramientas de análisis de contexto urbano que van a servir a los proyectos, reconocimiento de estructuras urbanas, cada uno de sus elementos sistémicos, y también hay una etapa de análisis de un territorio concreto que luego se vuelca en el desarrollo de un vacío o indeterminado presente en ese territorio. Este complejo cuadro que les muestro, que no lo voy a desarrollar ahora, así lo vamos a hacer en la charla inaugural el día que arranquen las clases, un poco recoge todas estas cosas que les estuvimos contando, los objetivos específicos de cada una de las asignaturas del taller, los gradientes de intensidad y de complejidad que se van sumando en la construcción de un conocimiento complejo y contemporáneo. A esto vamos a sumar una serie de visitas con los estudiantes ya programadas a grandes infraestructuras o grandes arquitecturas infraestructurales de la ciudad, clásicas, modernas y contemporáneas. Lo mismo vamos a hacer el segundo cuatrimestre con temas de habitación, desde paradigmas de vivienda individual, colectiva, en conjunto o agrupada, que hoy nos siguen sirviendo en sus mejores ejemplos para sustraer estrategias y tácticas para nuestros propios proyectos. El segundo tema, además de la enseñanza, que es complementario de ella, es el tema de la investigación, la producción de nuevos conocimientos. El taller Forma y Proyecto está asociado a uno de los institutos de investigación de la facultad, que es el Instituto de la Espacialidad Humana, que fundara Roberto Doberti, que actualmente tengo el honor de dirigir, que trabaja todas las investigaciones proyectuales y morfológicas, precisamente, que se desarrollan en la Universidad de Buenos Aires. El instituto es una referencia tanto dentro de la UBA como a nivel nacional y regional en materia de hábitat. Allí se desarrollan proyectos, programas, diversos centros y equipos de investigación que trabajan solidariamente los temas tanto infraestructurales como habitacionales. En ese sentido, aprovechando que la materia proyecto se dicta los días lunes y jueves, en la primera mitad de los jueves vamos a desarrollar unos seminarios de aporte teórico, teórico-práctico a cada uno de los trabajos de proyecto que ustedes tienen que desarrollar según sea la asignatura. El primer cuatrimestre, obviamente, dedicado a las infraestructuras, como decíamos, y el segundo a las habitaciones. Estos seminarios van a ser dados por los propios docentes investigadores del taller y por amigos invitados, tanto de otros talleres de FADU como de facultades de la región. Es importante decirlo que estos dos seminarios van a tener, además, si bien están inscriptos dentro de los cursos de arquitectura, van a tener una acreditación académica
mediante el sistema de pasantías de investigación que rige en la facultad, eh, sobre todo para los últimos años, 3, 4 y 5, que deben cubrir una cantidad de horas optativas por reglamento y eh, pensamos que estos seminarios pueden ser una muy buena alternativa para cubrirlos alimentando el taller de proyecto. Todos los martes, los primeros martes de cada mes, el instituto realiza también lo que se llaman encuentros del habitar, donde los investigadores comparten los avances de sus trabajos en una dinámica de una mesa de exposición de 1 hora seguida de otra segunda hora de intercambio con los asistentes. Esta obviamente es una actividad extracurricular, pero les vamos a ir avisando de quiénes van a participar de estos encuentros y qué temas tratan para que en función de sus intereses y posibilidades puedan asistir. El tercer y último punto es el del empoderamiento, el de la transferencia de los conocimientos generados en el taller y en sus investigaciones a la comunidad. Y en ese sentido el taller también tiene un punto distintivo a su favor. Del taller surgió el proyecto de reurbanización del barrio 31 Carlos Mujica, que luego sirvió de referencia a otros proyectos de reurbanización, tanto en el país como en la región. También del taller surgieron gran parte de los emprendimientos urbanísticos del Procrear, en esta especialización en la temática de habitaciones que lo caracteriza. Podemos decir que los mejores expertos en el tema de vivienda están presentes en el taller. Actualmente, y también premiado, existen una serie de acciones con el Organismo Provincial de Integración Sociourbana de la provincia de Buenos Aires, desarrollando vivienda nueva de realojo en varios asentamientos populares, en todo el territorio provincial, tanto en el conurbano como en el interior de la provincia, con densidades bajas y medias. Y también muchos de nuestros docentes investigadores son también titulares de reconocidos estudios que trabajan en la actividad privada, además de en la docencia, ¿no? En este caso es uno de los edificios de Arctipo que recibió el Premio Internacional de Arquitectura en Ladrillo en Vivienda. Las investigaciones también generan publicaciones. Otra publicación premiada el año pasado recoge todos los trabajos de los estudiantes en la primera década del taller, que estuvo dedicada al territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde en este libro, Habitar la Cuenca, se vuelcan tanto artículos e investigaciones desarrolladas como el trabajo de los estudiantes. Hay un sinnúmero de otras publicaciones que también surgen de los trabajos de los estudiantes y los docentes, que son publicaciones temáticas o la revista Hábitat Inclusivo, que ya va por su primer docena de números. Todos estos materiales pueden ser consultados libremente en la página del taller y del instituto. Para culminar este año tenemos previsto la participación en 2 eventos, uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo. En el primer cuatrimestre se va a desarrollar el tercer encuentro del Laboratorio del Hábitat Argentino, que reúne a todos los centros de investigación, talleres de grado y cursos de posgrado, maestrías y doctorados que trabajan sobre el tema de la vivienda. Esto va a ser en Córdoba el 14 y el 15 de mayo y ya nos vamos a estar organizando para que aquellos que tengan ganas puedan estar presentes. Y en el segundo cuatrimestre
se va a desarrollar el sexto congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Forma, ALEF, que reúne a todos los docentes e investigadores de morfología de toda Latinoamérica. Esto va a ser más cerquita y más accesible en Avellaneda a mediados de septiembre. Bueno, con esto cierro este resumen de el posicionamiento, los desarrollos en cada asignatura y algunas de las actividades curriculares y extracurriculares que están previstas. Y cualquier duda, aclaración, necesidad de extensión en las explicaciones, quedamos a disposición de ustedes por todos los canales de redes virtuales, por el propio YouTube o por Instagram o directamente por mail. Gracias por la paciencia y espero que este relato les haya sido de utilidad para orientar sus opciones. Muchas gracias.